En una jugada que sorprendió incluso a sus críticos, Claudia Sheinbaum anunció algo que podría cambiarlo todo para millones de paisanos en Estados Unidos. El gobierno mexicano reembolsará el impuesto que se aplica a las remesas en efectivo. Es decir, si tú mandas dinero desde Estados Unidos, te lo van a regresar. ¿A qué juega la presidenta? ¿Por qué ahora? ¿Es ayuda real o una estrategia silenciosa para ganar más poder entre los migrantes? Lo que reveló esta mañana deja más preguntas que respuestas. Pero una cosa es clara. Por primera vez, el gobierno promete devolverle algo a los que más dan y menos reciben. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, darle me gusta, compartir y suscribirte al canal. Para que no digan. Gracias, buenos días, Presidenta. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Preguntarle sobre el tema con el que inició de las remesas. ¿Cómo será este esquema por el que el gobierno va a regresar el 1% del impuesto? Y si ya sabe más o menos a cuánto ascendería en promedio este recurso. Realmente estamos hablando, de acuerdo con el Banco de México, 99% de las transferencias son electrónicas. Eso significa cero impuesto a las remesas. Todas las transferencias electrónicas, cero impuesto. Ese es un gran logro. El único que tendría un impuesto de 1% serían las transferencias en efectivo. Estamos esperando, pues, primero a que pase, si es que pasa esta ley que impulsa el presidente Trump y los legisladores republicanos, primero esperando a que pase para no avanzar más hasta que no sea pues una realidad. Pero es muy importante porque recuerden que iniciamos en el 5%, después 3.5%, en el 3.5% todavía se decía que aquellos que no tenían nacionalidad iban a pagar el 3.5% y los que tenían nacionalidad no. Ahora es para todos y para todas y solo el 1% si son transferencias en efectivo. Vamos a esperar pues cuál es el resolutivo final. Pero ¿cómo lo haríamos y a cuánto ascendería? Pues primero depende ya que se apruebe. Y se haría, recuerden que hay una tarjeta de Finabien que coordina Rocío Mejía, que pueden adquirirlas y los paisanos en los consulados y que les permite hacer las transferencias. Incluso también hay una aplicación ahora. Para todos aquellos que lo hicieran en efectivo y que pudieran recoger aquí a través de esa tarjeta, pues se devolvería el 1%. No es mucho, dado que es el 1%. Entonces, el 1% del 1%. Entonces, se estaría hablando pues de menos, en total de 5,000 millones de pesos, mucho menos que eso. Pero estamos esperando a todo y ver cómo pueden acceder a la tarjeta del Finabien. Gracias. Hoy en el Diario 24 Horas tenemos publicado una información de que Birmex… Al final, por eso también estamos esperando, porque pago en efectivo quiere decir que no se hace a través de una institución bancaria, sino de muchos lugares que hay en Estados Unidos donde se llega con el efectivo. Y entonces aquí pues ya se tendría la tarjeta del Finabien y ya se vería cómo se recupera. Gracias. Le comentaba que publicamos hoy que Birmex se negó a ser auditado en 2024 por un despacho externo y con ello incumple los lineamientos de las Secretarías de Hacienda y del Bienestar que señalan que sus estados financieros deben ir acompañados de una auditoría practicada por un despacho externo. ¿Habrá sanciones o ya se está investigando por qué no se permitió el acceso ni siquiera a las instalaciones de Birmex del auditor externo, del despacho de auditoría? Lo informamos, le preguntamos a Carlos Ulloa y lo informamos con gusto. ¿Esto no formaría parte de toda la investigación que se estuvo haciendo, que se está haciendo por el tema de los medicamentos que se estaban dando a un sobrecosto de la licitación? No tengo conocimiento en este momento de si se dejó o no entrar a un auditor externo y qué es lo que quería auditar. Entonces tengo que revisarlo para saber exactamente ¿a qué te refieres con tu pregunta? Pero con gusto lo informamos. Que como parte de las
de los lineamientos que establecen Hacienda y Secretaría del Bienestar, se establece que debe de ir acompañado los estados financieros de la empresa por un despacho, por una auditoría de un despacho externo. Sin embargo, la empresa no le permitió ni siquiera el acceso físico. Hay que ver cuándo despacho. fue eso y en a el qué se 24. referían y si es el caso, lo informamos con todo gusto. Por otro lado, entiendo… Lo que tiene que ver ya con la otra compra, que es importante, eso se hizo en enero, recuerden, del 2025. Y afortunadamente se detectó a tiempo y no hubo daño al erario. De todas maneras, la Secretaría Anticorrupción pues está ya terminando todo su análisis. Por otro lado, entiendo que fue una noticia falsa el tema de que Hugo López-Gatell se iría a la No, es ya OMS. de veras. Sí Entonces se va. sí, ¿está Sí, confirmado? ¿cómo no? Claro que sí. Usted lo acaba de… Yo lo nombré, sí, yo lo propuse. ¿A partir de cuándo? Sin problema, lo puedo decir. ¿A partir de cuándo? La fecha en donde él se iría, pues ya no tengo exactamente la fecha, pero sí es como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. ¿Y enviará el nombramiento al Senado de la República? No se requiere nombramiento al Senado. Y por otro lado, ya nada más preguntarle, aprovechando la presencia de la jefa de gobierno en la Ciudad de México, si nos pudiera informar si también va a ser algún evento conmemorativo por los 40 años del sismo del 85 en septiembre próximo. Todavía no lo pensamos. Sí. Muchas gracias. Aquí proceso. Gracias, presidenta. Adriela Escobar, de Proceso. Bueno, primero preguntarle precisamente sobre este asunto de lo que tiene que ver con Estados Unidos, lo que anunciaba ya de las remesas, etcétera. Quisiera ver cómo va el resto de los asuntos que están pendientes por atender. Entiendo que México insistiría en pedir a Estados Unidos que se excluya, por ejemplo, el tema de los aranceles al acero y al aluminio, saber cómo va esa situación. También, bueno, en torno a este tema de las respuestas, bueno, ya lo contestó en torno a los señalamientos a los bancos que se hizo, pero sí ha habido una solicitud expresa de que se avise cuál fue el entramado, cuál fue la investigación que se hizo para llegar a esta determinación. En específico, primero en estos dos temas, ¿cuál ha sido el avance que ha tenido México con Estados Unidos en cuanto a conversaciones? Seguimos trabajando con el gobierno de Estados Unidos. Recuerden que la propuesta que le hice al presidente Trump en la llamada del G7 fue que hiciéramos un acuerdo más global. Estamos avanzando mucho en la frontera segura, en temas de seguridad y también en temas comerciales. Entonces, se sigue trabajando en este trabajo, en este acuerdo integral, siempre con respeto a nuestras soberanías, y cuando tengamos ya listo el resultado, pues por supuesto lo informaremos. Se observa que sí pudiera haber una apertura por parte del gobierno de Estados Unidos. Tan es así que estamos trabajando con ellos y se está viendo pues cuáles son las condiciones. También en lo que mencionaba, por ejemplo, en el caso de seguridad, en ese sentido, Proceso documentó testimonios de residentes de un pueblo pesquero aquí en México que fueron testigos de la presencia de un buque de Estados Unidos en aguas que ya corresponderían más hacia esta zona, y aunque se hablaba de que un video que circulaba en redes era falso, estas personas pobladores hablan sobre lo que les tocó ver. Y bueno, preguntar también si ese tipo de incursiones del gobierno de Estados Unidos no deben de ser de preocupación tanto para las poblaciones locales. No hay incursiones. Cuando entran a aguas nacionales es a partir de un permiso que le da la Secretaría de Marina. Cuando han llegado buques estadounidenses a México, cuando tienen que cargar combustible, es un tratado internacional. Buques mexicanos pues también van a Estados Unidos y tienen que cargar combustible o a otros lugares del mundo. Entonces son parte de tratados internacionales que existen para la navegación. En el caso de seguridad, ellos tienen que navegar en aguas internacionales. Hay una parte de zona económica que también tienen que pedir autorización. Hay una colaboración muy importante. Por ejemplo, recientemente se anunció el día de el martes, que se informó seguridad, fueron casi 3 toneladas de cocaína que se incautaron en el mar por parte de Secretaría de Marina. 3 toneladas es muchísimo. Antes se habían incautado 1 tonelada y ya era muchísimo.
Y ahí hay cooperación internacional, no solamente con Estados Unidos, sino con otros países. Presuntamente este buque, bueno, medio submarino, no sé cómo le llaman, bueno, es una embarcación, venía de Colombia. Entonces hay información que viene de distintos países, de Estados Unidos también, se da la información y se captura a partir pues de las aguas en donde estén. En el caso de aguas nacionales, pues hace la operación marina. Entonces hay operaciones conjuntas, pero cuando quieren entrar a aguas nacionales necesariamente tienen que pedir permiso. Sí, sobre todo porque parte de los testimonios o que muestran o que expresan estos residentes de esta zona es que como que sintieron o notaron el acecho, si el gobierno mexicano se ha acercado a estas comunidades para abordar este asunto. Si nos das los datos y con gusto hablamos con ellos, pero no hay intromisión de buques estadounidenses en las aguas nacionales, a menos que haya un permiso para algún tema. Claro. En otro tema, Presidenta, gracias. La gestión de David Colmenares, quien ya el próximo año tendría que dejar el cargo de la Auditoría Superior de la Federación, lo han señalado en todo este tiempo, en estos 7 años que lleva de gestión, de entregar cuotas de cargos a cada partido político o de traficar con auditorías a modo, así es como lo mencionan estos ex colaboradores. Y bueno, parte de estos señalamientos es también un ejemplo que se detectó en torno a las obras como la refinería Olmeca de Dos Bocas, sobre un convenio para la fiscalización superior preventiva en la construcción de la nueva refinería, donde la auditoría revisaría de manera adelantada las disposiciones jurídicas aplicables a dicho proyecto, es decir, se les exentaría en todo caso de observación a detalle. En todo caso, bueno, pues este tipo de señalamientos que hacen respecto de otro tipo de auditorías, no únicamente en este caso, pues se le ha señalado como una persona que no estaría pues como tal del todo siendo muy necesaria por las funciones que debería de tener la Auditoría Superior. Usted ha planteado una postura que es no nada más propia, sino en general del movimiento en torno a evitar la permanencia, por ejemplo, en varios periodos en los cargos. ¿Sería también el momento de que estas renovaciones se den en otros ámbitos o en otras instancias como es la Auditoría Superior de la Federación? La Auditoría Superior de la Federación tiene la atribución, igual que la Secretaría Anticorrupción, la auditoría pues obviamente es autónoma y depende del Congreso, de dar asesoría preventiva, es decir, no está fuera de sus funciones. Entonces, en el caso de la refinería Dos Bocas, pues hubo una asesoría preventiva. Muchas veces observaciones no tienen que ver con un faltante de recursos, con un mal manejo de los recursos, sino muchas veces con temas normativos. No se entregó, de verdad, no se entregó la hoja rosa que venía detrás de la hoja verde y por lo tanto pues hay una observación que corresponde a todo lo que significan esas dos hojas, que pueden ser miles de millones de pesos. Y no necesariamente es que alguien no hizo la contratación que debía hacer, sino que hay un problema normativo. Eso tiene la obligación tanto la Auditoría Superior como las auditorías o las contralorías estatales, como la Secretaría Anticorrupción, de hacer esos llamados. Entonces, esta prevención que se hace, este acompañamiento, pues ayuda a que todo lo normativo pues esté bien, que no falte ninguna hoja, que no haya ningún problema, que se haya seguido toda la reglamentación. Y si se encuentra alguna observación, pues se presenta la observación. La Auditoría Superior de la Federación presenta observaciones y la institución encargada, aunque haya cambiado el titular, tiene la obligación de responder. Es decir, son observaciones institucionales, no a la persona. Ya cuando son sanciones, pues son sanciones a la persona. Pero los que están ahora en Pemex pues tienen la obligación de responder a observaciones que hubo referente a la refinería u otras obras, si hay observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, no hay nada malo en ir acompañando un proceso para que se cumpla toda la normatividad. Y pues esta acusación que ustedes hacen del auditor superior, pues
habría que ver qué pruebas hay más allá del dicho de una persona, ¿no? De 3 excolaboradores en este caso. Pues sí, pero más allá del dicho, pues habría que ver las pruebas, ¿no? De las auditorías. Bueno, y finalmente, Presidenta, también esto que usted ha mencionado en varias ocasiones en torno al tema de la autoridad en cuanto a servidores públicos. Bueno, también Proceso publicó hace unos días que entre el 31 de enero y el 25 de marzo de 2025 el delegado de Bienestar del Gobierno Federal en Coahuila, Américo Villarreal, utilizó al menos en 25 ocasiones un avión privado, lo cual, bueno, pues por supuesto eleva en mucho los costos que está teniendo para la labor que está llevando a cabo Américo Villarreal, que es el delegado de Bienestar en Coahuila, el hijo del gobernador de Tamaulipas, y que bueno, pues este tipo de gastos que pues oscilan de acuerdo con esta investigación entre $1,300 y $1,800, han elevado por supuesto el tema del presupuesto que ha tenido que ejercer. Bueno, eso no lo paga Bienestar, eso sí se los puedo garantizar. Exacto. Porque no hay recursos para ello. En todo caso, pues que investigue la Secretaría Anticorrupción. Y porque además eso implicaría… Primero hay que investigar si sí usó los aviones privados. Segundo, pueden tener la certeza que no son recursos públicos. Y tercero, pues en todo caso, si sí se hizo algún vuelo en avión privado, pues que se explique. Exacto, porque además esto porque implicaría… no es parte de nuestra política de austeridad. Exactamente, porque además esto implicaría varios meses de salario simplemente que tiene el funcionario. Pues vamos a ver si es cierto y si sí, pues qué explicación hay, y si no, pues no ocurrió. Pero gracias. No es con recurso público, eso pueden tener la certeza. Muchas gracias, Presidenta. A ver. Gracias, Presidenta. Buenos días. Preguntarle en primera instancia si tiene usted conocimiento acerca de un problema que tuvo INSABI durante la pandemia, que adquirió ventiladores en una empresa en Inglaterra y no fueron entregados. Se procedió a hacer una denuncia y se estaba litigando para recuperar el dinero, son alrededor de $1,000 millones. Preguntarle si tiene usted información respecto de esto. Preguntarle también sobre el mismo INSABI, porque están observados cerca de $15,000 millones por la Auditoría Superior de la Federación y no han sido aclarados por la institución. No lo fueron aclarados porque la institución ya desapareció. Desde 2021 no se hace una auditoría al INSABI, no se le hizo ya auditorías al INSABI y no hay información respecto de lo que ocurrió con los recursos que tenía este instituto. Preguntamos a través del INAI, nos dijeron que era con el IMSS nos dijo que no, que era el IMSS Bienestar. Preguntamos al IMSS Bienestar, nos dijo que ellos no tenían esa información porque era parte del INSABI, es decir, ¿desapareció la información o al menos no está disponible de manera clara? Sí. Pedirle, ¿tiene usted conocimiento acerca de todo esto? El INSABI tuvo como, digamos, responsabilidad, más que la atención a la salud de manera directa, porque siguió estando en los estados de la República, de la distribución de los recursos. Y particularmente durante el periodo de la pandemia, pues de la compra de distintos medicamentos y equipo médico. En efecto, desaparece el INSABI y está en distintas instituciones la información. Y la Secretaría Anticorrupción pues tiene que hacer las auditorías que correspondan. Se hace una auditoría en la entrega-recepción que hubo en el IMSS Bienestar, en lo que correspondió a alguna parte de la compra de medicamentos, otra en Birmex, que es ahora quien se encarga de la compra de medicamentos, pero tiene que transparentarse la información. Mucho de lo observado se solventó en su momento con la Auditoría Superior de la Federación y lo que no esté solventado pues sigue su propio mecanismo de revisión, sea la Secretaría Anticorrupción o el propio Tribunal Superior de Justicia Administrativa. Se lo pregunto también porque más de $3,000 millones no fueron aclarados, que tenían que haberse entregado a los estados para la atención de la pandemia, de la crisis de la pandemia. Y hoy el señor Juan Ferrer pues no está enfrentando ningún proceso ni administrativo ni de… Si se encuentra algo, se procede. Nosotros… Y ha sido premiado con un cargo en
en las Naciones Unidas, la representación de México. Preguntarle si podemos acceder a esta información Sí, con todo de gusto. alguna forma. Le pedimos a Raquel Buenrostro que pueda darle información. Nosotros no vamos a esconder nada, nunca. Perdón, Presidenta, también preguntarle respecto de esta pues, detención que hizo la Guardia Nacional, el Gabinete de Seguridad en su conjunto de estos operadores de Huachicol. Preguntarle, operaban desde hace por lo menos 5 años. Era una red muy grande y pues la información que habíamos tenido del presidente López Obrador es que se había terminado con el huachicol y que ya no existía. Vimos las detenciones que ha realizado su gobierno de pues operadores o traficantes de este combustible que operan desde hace por lo menos 3, 4, 5 años, es decir, la administración del presidente López Obrador. ¿Se abrirán investigaciones a funcionarios de la pasada administración que pudieran estar coludidos en este asunto? ¿Se han abierto ya? ¿Podría usted informarnos? Sí. ¿Quién hace las investigaciones? La Fiscalía General de la República. ¿Y la presentan las denuncias ustedes como gobierno federal cuando encuentran estas ¿Sí? irregularidades? El Gabinete de Seguridad es responsable de, pues, primer respondiente, armar la carpeta de investigación. Nosotros no vamos a cubrir a nadie. Hay un delito y si hay alguien involucrado en este delito, se va a proceder. O sea, no estaríamos haciendo estas investigaciones y estas detenciones si no quisiéramos llegar al fondo de este asunto. Claro. Entonces, se van a hacer las investigaciones Sí, y ya puede informarlo el Gabinete de Seguridad desde cuándo venía operando esta red, los responsables, digamos los jefes de este grupo criminal, desde cuándo operaban y cómo es que se va obteniendo esta información. Cuando se cierre la investigación, pues mucha de la información se va a poder dar y va a seguirse investigando. Claro, la pregunta era si ya han tenido ustedes elementos para poder fincar responsabilidades a Pues es parte de la investigación. Gracias.